Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Bueno, pues es un gusto. No estoy solo, estoy acompañado y estoy muy bien acompañado por mi amigo Roberto, el cual está de ese lado y me hace el honor de estar conmigo nuevamente en una transmisión, ya que lo hemos dicho hasta el cansancio, Robert. Luego las personas piensan que esto que estamos haciendo ahorita lo hacemos todos los días y la verdad casi no es posible. Bueno, por lo menos yo no tengo el gusto de interactuar mucho con mis amigos de Argentina, que siempre un placer hablar con ellos y podemos quedarnos acá hablando de un montón de cosas, pero la intención del día de hoy es hablar de la escuela sabática. Así que antes de presentar el tema de escuela sabática, Robert, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y mirá si será que tenemos tan poca práctica que no me dijiste quién coordinaba. De repente salió la cortina y no sabía si tenía que hablar yo, si hablabas vos. Así que es lo más natural, Sí, sí, sí. más natural no hay. Más naturalidad en este programa no puede haber, así que, bueno, mira, vale, vamos a tener una charla entre amigos, más amigos que van a estar siendo conectados a través del internet. Les agradecemos que puedan dar un tiempo de este tiempo familiar que ustedes están teniendo en casita, porque ya es sábado, así que le agradecemos esa oportunidad y hoy toca un tema muy interesante, Roberto. No vamos a decir el título, lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero antes de pasar a eso, yo les invito a de que se puedan dar una vuelta a la página de tiemporeunión.com. Por ahí me han comentado acerca de las lecciones pasadas, no sé si te ha pasado, Robert, pero todavía como que a veces solamente buscamos en Facebook y bueno, miren, esto es muy sencillo. Entren a la página de tiemporeunión.com y ahí está no solamente esa lección en la cual vamos a estudiar, sino las pasadas. ¿Por qué? Porque realmente están diseñadas para que ustedes puedan tener un estudio sistemático de principios bíblicos que son muy importantes y que hoy vamos a retomar lo que estamos hablando acerca de cómo conocer a nuestro Dios, pero vamos a ver acerca de algo muy interesante, Robert, que si bien lo hemos tocado en otra oportunidad, justamente platicamos de eso, lo hemos tocado tal vez en nuestras redes sociales, de manera individual en nuestros canales, sí ha hecho un cambio, ¿vale? O sea, tú y yo nos conocemos tal vez de no mucho tiempo atrás, pero lo suficiente para saber que teníamos otras actitudes, ¿vale? Otras actitudes hacia ese tema y la verdad me he tenido que tragar un montón de cosas que dejé escritas, así que es complicado ese tema, pero yo creo que el consejo de Dios siempre viene de la mano de su Biblia, con texto, con argumentos, pero siempre para bien, ¿vale? Así que, ¿qué te parece, Robert, si iniciamos? No me quisiera abordar mucho tiempo y yo te voy a invitar a que en esta ocasión tú puedas llevarnos a la oración y después entramos de lleno, porque hay bastante que comentar de acá, ¿vale? Perfecto. Oremos entonces. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por la vida que nos das, por la energía que nos das a cada momento. Gracias por llegar a un sábado más, un día santo. Bendícenos, Padre, bendice a cada hermano que está viendo esta transmisión, a su hogar, a su familia. Abre nuestra mente, nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Danos humildad para poder morir al viejo hombre y poder nacer de nuevo y poder ser como Cristo, como eres tú también, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, perdona nuestro pasado y ayúdanos a poder avanzar de acá hacia adelante. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a poner la presentación que estamos hablando en esta ocasión acerca de la sociedad y sus autoridades. Ya estamos en la lección número 11, así que atentos con la nueva lección que se viene muy interesante, dando secuencia a todo lo que hemos estado estudiando. Y pues bueno, todo eso tiene que ver, Robert, con el sello de la verdad. Y antes de entrar en materia, me gustaría que me comentara, Robert. A ver, yo estoy acá en una postura de no solamente coordinar, sino también de preguntarte. Así por encima, vamos a entrar ahorita de lleno, ¿no? Pero la sociedad y sus autoridades, ¿por qué? ¿Cómo es que esto embona con el tema del sello de la verdad?
porque tal vez alguien puede avanzar más adelante, nos puede retomar esta conversación más adelante, que lo vamos a tratar de citar al inicio de todo eso, pero ¿por qué este tema lo estamos viendo ahora que estudiamos el sello de la verdad? Y todo el trimestre estuvimos estudiando lo que llamamos el modelo divino o el patrón divino, ¿sí? Claro, las lecciones pasadas estuvieron súper interesantes hablando también de eso, ¿no? Se trata de la relación que hay entre el padre y el hijo, ¿sí? Ese modelo donde hay una fuente de la cual surge absolutamente todo y hay un canal a través del cual llegan todas esas bendiciones. Y ese patrón, ese modelo, se repite en todo lo que existe, ¿no? Y en el ser humano, en la familia, como lo hemos visto. Y ahora vamos a ver cómo también se repite en las autoridades civiles, ¿no? La semana pasada un poco estuvimos hablando de las autoridades religiosas, de cómo Claro. las autoridades están puestas por Dios para bendecir, ¿sí? Y yo sé que acá ya pueden empezar un montón de pensamientos donde la corrupción del pecado hace que justamente no suceda lo que tendría que estar sucediendo. Claro. Pero bueno, todos estos casos son los que vamos a abarcar, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo es? Y cuál es nuestro deber para con Dios, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Y creo que muchos nos empezamos a replantear esto, especialmente después de la última pandemia o como quieran llamarlo, donde quizás muchas de las normas, ¿sí? Muchas de las, eh, no sé cómo llamarlo, muchas de las Sí, las obligaciones que, directrices, las leyes que surgieron, ¿no? exactamente, que nos quisieron imponer, no nos gustaban, estábamos en desacuerdo y bueno, ahí es donde quizás hubiésemos necesitado más este estudio para saber qué pretende Dios de nosotros, ¿no? De cómo tenemos que convivir con todo esto. Pero bueno, Claro. sin adelantar más, podemos entrar Vale, directamente a los principios bíblicos. vale, vale. Pues bueno, tenemos el versículo de memoria que está en Romanos 13:1, que dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un poco el contexto de lo que estamos hablando acá, dentro del modelo divino, que es como es un principio por el cual nosotros tenemos que empezar a ver todo lo que fue puesto por nuestro Dios. Así que, bueno, vale, te dejo Sí, ya con la primera y así vamos a ir tengo, turrando las preguntas. tengo una recomendación, ¿no? Porque, por Vale. ejemplo, leímos este versículo de memoria y ya hay palabras que como seres humanos nos caen mal, ¿sí? Sométase toda persona. Someterse. Autoridades. ¿Por qué yo me tengo que someter? ¿Quién es para que yo me tenga que someter? Yo me someto a Dios nada más. Pero acá la recomendación, Cristo se sujeta al Padre, se somete al Padre, pero lo hace con gozo, lo hace por placer, ¿sí? Se goza en obedecer. Y el Padre devuelve todo este amor dándole absolutamente todo, ¿no? Y esto es lo que en realidad la Biblia quiere decirnos o a lo que quiere hacer referencia en cuanto a estas palabras. El someterse, el sujetarse, es para un bien, es para nuestro bien, es para ser bendecidos. No lo dice en el sentido de la esclavitud, del Claro. sentido de que se aprovechen de nosotros. No es en ese sentido, ¿no? Sino en el buen sentido de estas palabras que el mundo se ha encargado de casi quitarle todo buen sentido y dejarlo con puras connotaciones negativas, ¿no? Claro, dentro del modelo en el cual nosotros estamos funcionando como individuos, dentro de un mundo corrupto, todas estas palabras, todas estas, pues sí, palabras como tal, siempre las orientamos a ese pensamiento, ¿no? Es como cuando pensamos en justicia, ¿no? O sea, la justicia también la llevamos a un contexto sin misericordia, algo que es a rajatabla y sin considerar nada, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, yo creo que ese es un parámetro al cual tenemos que ir considerando y abrir nuestra mente a los contextos que vamos a leer ahorita. Así es. Bueno, Vale, pues bueno, te dejo con pregunta la primera. uno. Pregunta uno que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque hay un montón, pero vamos a tratar de masticarlas de a poco, ¿no? Dice,
¿Existen en este mundo autoridades superiores? ¿De quién reciben esta autoridad? ¿Por quién han sido ordenadas estas autoridades? ¿A quién se opone el que se resiste a las autoridades de este mundo? ¿Qué ganan para sí los que se resisten a estas autoridades? ¿Para qué son los magistrados? ¿Para qué no son? ¿De quién son ministros? ¿Y qué se le debe a los que están en autoridad? Bueno, vamos a ir Vamos, masticando todo de esto que es poquito, de Romanos poquito. 13, del 1 al 7, y vamos a ir respondiendo, ¿no? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. Vamos de a uno, ¿no? Entonces, en este mundo hay autoridades superiores, Claro. el pecado hace que los seres humanos no nos pongamos de acuerdo, entonces para que haya un orden, para que haya leyes, es necesario que haya autoridades, ¿sí? Ahora, estas autoridades están establecidas por Dios, ¿sí? Más allá de lo que después hagan, ¿sí? Si son corruptas o lo que ustedes quieran, son establecidas por Dios. Y después cada una de esas autoridades también va a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero esto es lo que tenemos que tener en claro. Son puestas por Dios. El que es presidente, el que es policía, el que es rey, el que tenga una autoridad por sobre nosotros es porque Dios así lo quiso. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando nos resistimos a las autoridades de este mundo, también nos resistimos a Dios y traemos solamente condenación sobre nosotros. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? No solamente porque puedo ir preso, ¿sí? No solamente porque me pueden poner una multa, sino por un tema de conciencia, por un tema de amor a Dios. También tiene que ver con nuestra adoración a Dios, el sujetarnos a las autoridades. El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Lo dijo Jesús también, ¿no? De forma clara, al César Claro. lo que es del César. Un día también Pedro se quejó de impuestos que eran abusivos, y sin embargo Jesús lo mandó a pescar, sacó un pez, recuerdan, y dentro de ese pez, en la boca había una moneda, y le dijo, ve a pagar ese impuesto. Porque todo esto está así permitido por Dios, para que haya todavía un orden. Si Claro. a pesar de toda la corrupción que reina, si no hubiese autoridades, si no hubiese organización, este mundo ya se hubiese autodestruido, ¿sí? Mediante las autoridades, Dios todavía tiene un cierto control y tiene al mundo de cierta forma organizada. Y fíjate que esto ya de entrada podemos empezar a hacer preguntas. Oye, Roberto, ¿y mi justicia? Yo recuerdo muy bien esa cita que estás mencionando acerca del pez. Y recuerdo que el Señor Jesús hace un comentario, ¿no? Si no mal recuerdo, dice, le dice a Pedro, los reyes le cobran impuestos a sus hijos. No. O sea, está haciendo referencia. O sea, es cierto, eso que nos están colocando no es justo, pero no te compete a ti juzgar esto. Entonces, yo creo que esa actitud como tal es interesante porque va como que choquea un poco con lo que comúnmente estamos acostumbrados. Aún como cristianos también estamos acostumbrados a ciertas actitudes, ¿no? Pero bueno, te dejo Entonces, con la no, nota.
está claro esto que vos decías, no nos corresponde a nosotros ordenar a las autoridades, ¿no? Claro, Rebelarnos en forma de castigarlos, ¿sí? Nuestro deber es someternos, sujetarnos. y Después vamos ojo, a ver ciertas excepciones, pero por ahora ese es nuestro deber, ¿no? porque también si hay alguna persona de cristiana como tal y está en esa posición de poder, de autoridad, también tiene que ir acorde a lo que él cree, ¿vale? Pero bueno, no estamos hablando de otro tema, pero realmente lo que me compete a mí es respetar y ellos tienen su propia responsabilidad. Así es. Te dejo con la nota. Nota 1. Dice, ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras malas. Las últimas han estado aumentando y aún hemos de vernos en dificultades. Pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Ahí está la ¿Sí? respuesta, ¿no? Salvo que vaya en contra de los mandamientos de Dios, que no me permitan adorar a Dios, y me acuerdo de los amigos de Daniel arrodillándose o decidiendo no hacerlo delante de la estatua, ¿no? Los impuestos no son una causa de negarse a obedecer. Cuando hicieron la cuarentena tampoco era una causa para negarse a obedecer. Hay muchas cosas que no son causas por más que nos parezcan malas, ¿sí? Solamente cuando va en contra de las leyes de Dios. Y déjame hacer una aclaración, Vale, porque como el mundo está organizado ahora, no fue la voluntad de Dios, ¿sí? Dios eligió un pueblo y él era el legislador de ese pueblo. Él dictaba las leyes y él también hacía justicia. Ahora, su pueblo, ese pueblo que debió haber sido sacerdotes de todo el mundo, ese pueblo eligió no obedecer. Ellos pidieron un rey, pidieron ser como las demás naciones. Ellos pusieron sus propias leyes y después terminaron diciendo, nosotros no tenemos más rey que César. Entonces, a partir ya de que el pueblo de Dios entra en esclavitud y elige el método del mundo, elige ser gobernado como el mundo es gobernado, entonces Dios guía las cosas a la forma que la gente lo pidió. ¿Sí? claro. O sea, nosotros nos encontramos hoy por lo que el ser humano quiso y por lo que el pueblo de Dios quiso. Dios lo dejó librado a lo que el pueblo pidió. Claro, tal cual, tal cual. Y justo en ese modelo que nosotros pedimos, él nos pide también que respetemos esa misma forma de organización, ¿no? Híjole, bueno, vamos a la siguiente, porque en la siguiente también tenemos ahí un par de cosas que se enganchan con eso, y la pregunta es, ¿qué se nos exhorta a hacer con las autoridades civiles superiores? Por respeto a quién debemos estar sujetos a los superiores. Vamos a ver todo eso, dice, y también la pregunta que sigue, ¿qué revela del hombre cuando rechaza las autoridades establecidas por Dios? ¿Qué consecuencias trae? En 1 Pedro 2:3 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Fíjense que aquí seguimos hablando acerca de cómo es que esta organización se coloca aquí en la tierra, ¿vale? Y cómo es que nosotros como pueblo estamos bajo esta forma de organización. En ese sentido, reconocemos entonces la autoridad que existe de Dios sobre este mundo a través de esta misma organización, ¿vale? Ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Uf, y aquí yo, porque me detengo un poco porque si hemos seguido toda esta lección, las ideas que hemos estado platicando, Robert, todo este tiempo hemos sido llamados a ser modelos, ¿vale?
a ser modelos de un modelo mayor. Y en este caso, nosotros, por nuestro testimonio, entonces daremos, en este sentido de organización política o civil, daremos ejemplo. Y en eso podemos ver nosotros muchos casos de como los exiliados en Babilonia, podemos ver esos casos en donde ellos no estaban organizando una guerra de guerrillas para rebelarse, sino el mismo Dios les dice, ¿saben qué? Si ustedes, creo que está más adelante, ¿no? Pero la paz de Babilonia va a ser su paz, o sea, vayan, prosperen, hagan casas, o sea, traten de hacer su vida con normalidad y esperen a la profecía, que yo me voy a encargar de todo lo demás. Entonces, en este estudio nos damos cuenta de que no es que yo tenga que hacer algo, fíjate cómo se engancha todo eso, no es que yo tenga que hacer algo para librarme de la injusticia, mi deber simplemente es hacer bien. Haciendo esto, vamos a callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero sigue diciendo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrando al rey. Entonces, eso nos ayuda bastante a entender esa jerarquía de la que venimos hablando y sobre todo las consecuencias que pueden traer. A nosotros nos toca, Robert, dar ese testimonio como a hijos de Dios. Y en Judas 8 dice, no obstante, de la misma manera, también esos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, no sé, y hablo tal vez por mí, tal vez no fui una persona tan activa políticamente, o sea, físicamente, pero cómo se suma uno en los comentarios en Facebook, en Twitter. Lo digo por mí, ¿vale? Por mí. Que si bien uno no va a arreglar absolutamente nada con un comentario en Facebook, sí podemos dañar la imagen de lo que representamos. Porque por un lado estoy en ignorancia hablando en contra de las autoridades, que no voy a arreglar yo nada, pero por otro lado estoy tratando de reflejar el carácter de Cristo. Y Robert, y yo creo que esto va totalmente en contra de lo que hemos estado estudiando y del modelo divino. ¿Tú qué piensas? Sí, y fíjate que en los últimos tiempos está muy, muy en auge si sos de derecha, si sos de izquierda, y han hecho que incluso nos enervemos en debates, ¿no? No, que tu Claro. presidente liberal de derecha y no, que mejor izquierda y centro izquierda. Y nos olvidamos que las autoridades, sean del partido que sean, están para bendecirnos y nosotros nos hemos encargado de ponerlos en público en escarnio, ¿sí? O sea, nos encargamos de maldecir a quien nos tiene que bendecir, solamente porque no me gusta la orientación política, cuando incluso la palabra de Dios dice que debemos orar por las autoridades. Y ahí es donde vos decís que hablabas por vos, yo también hablo por mí. O sea, todos lo hemos hecho, todos hemos maldecido a aquellos que deben bendecirnos porque no son de nuestra orientación política, ¿no? Y No, cuántas veces también nos metemos en acusaciones que no tenemos pruebas, ¿no? claro. De corrupción, de esto, del otro, y el Señor no nos pide que nos metamos en eso, ¿no es cierto? Es bastante importante entenderlo, Como dice, porque dejar que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O sea, porque, a ver, si nosotros creemos y entendemos el modelo divino, esto es para que la bendición llegue a nosotros. Es para que no cortemos el canal de bendición. Si yo maldigo a quien tiene que bendecirme, me quedo yo sin la bendición. No hay alguien más perjudicado que yo. claro, claro. Y le estamos quitando la autoridad de Dios tratando de defenderlo a él, ¿no? Cuando él es el que tiene la potestad de todo eso. Tal cual. Bueno, vale. Nos vamos a la 3 y aquí también, Robert, fíjate lo que dice. Dice, ¿qué ejemplo nos da Miguel desde el punto de vista de la autoridad, considerando que él estaba en una posición de autoridad sobre el diablo? Claro, Entonces Judas 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo,
el Señor te reprenda. ¿Sí? Pudiendo, San Miguel nosotros entendemos que es Cristo, pudiendo haber maldecido al diablo, pudiendo haber dado una reprensión, lo dejó en manos de su padre. Incluso pudiendo, eligió dejarlo en manos de su padre. Cuanto más nosotros que estamos por debajo de las autoridades civiles, ¿no? Deberíamos seguir este ejemplo. Sí, claro, y no recuerdo dónde lo escuché hace muy poco acerca del ejemplo de lo que le pasa a Isaac cuando trata de volver a tener lo que son los pozos que había abierto Abraham. Y en este ejemplo, muy sencillo, no me quiero salir del tema, él reabre los pozos que eran de su padre y la gente de la tierra se los quita, ¿no? Pero a pesar de eso, él es bendecido y la misma gente lo viene y lo reconoce, le dice, oye, es que tú has sido bendecido, ¿no? Entonces, entendiendo la forma en cómo los héroes de la fe, los patriarcas han funcionado y cómo ellos han sido recompensados y escritos en estas cartas como héroes de la fe, nos dan testimonio, primeramente, dejarle a Dios que él administre esta situación. Y número dos, el ejemplo que él está poniendo, ¿no? También aquí. Y bueno, creo que hay una nota. Sí, la nota dos. Dice, el mismo Cristo cuando contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Si lo hubiera hecho, le habría dado una ventaja a Satanás, porque las acusaciones son armas del diablo. En las Sagradas Escrituras se lo llama el acusador de nuestros hermanos. Jesús no empleó ninguno de los métodos de Satanás. Le respondió con las palabras, el Señor te reprenda. Su ejemplo es para nosotros. Cuando nos vemos en conflicto con los enemigos de Cristo, no debemos hablar con espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. El que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contendía con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. Híjole, Robert, estas frases, este texto, se da para muchos ámbitos. Ahorita lo estamos hablando desde el contexto de las autoridades, ¿vale? Pero me llama mucho la atención, dice, no debemos hablar con un espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. Híjole, y yo me pongo a pensar en esto, en las veces que tal vez yo de manera sincera traté de esclarecer un tema, ¿vale? Fíjate lo que estoy diciendo. De manera sincera traté de esclarecer un tema al cual ni siquiera fui invitado, o tal vez previamente se me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener un debate, vamos a tener algo en lo cual tengamos que poner a prueba nuestras ideas. Y ya de por sí un debate o una situación de esas, es obvio que vas a tener que estudiar la manera de colocar tu punto de vista por encima del otro, ¿vale? O sea, ya por definición, el debate es eso. Entonces, a mí me llama la atención de que el espíritu que te mueve, aun cuando seas muy sincero y tengas una verdad de por medio, ¿qué espíritu te está moviendo? O sea, para hacerlo. Aquí la inspiración habla acerca de que no debiéramos de generar un contexto de burla hacia la otra persona y en la forma en lo que estamos hablando en las autoridades. Entonces, bastante para pensar eso, Robert. Sí, a mí me llamó la atención la última frase, ¿no? Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y de condenar. Y uno se pregunta por qué. Y la Biblia lo responde, ¿no? Con la vara que midas serás medido, con la medida en la que juzgues serás juzgado, ¿no? Entonces, ahí es donde si somos duros y vamos a tener que empezar a Sí, tal bajar un cual. poco la vara, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. De hecho, por eso es necesario adquirir sabiduría, ¿no? Para no caer en esto. Y mira, hablando de las autoridades, vamos a hablar de un segmento de las autoridades, ¿vale? ¿Quiénes también son parte de las autoridades superiores? Y vamos a ver un texto que está haciendo mención a un grupo de autoridades en Lucas 7:6 en adelante. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor,
no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz eso y lo hace. Aquí estamos hablando de un grupo de personas, un grupo de un tipo de autoridad que si bien a veces los colocamos en una posición, bueno, no sé qué contexto social esté el ejército, por lo menos en tu país, Robert. Sí, yo creo que en este caso Cornelio y los soldados romanos hoy en día sería la policía para nosotros, ¿no? La Las distintas policía, fuerzas de exacto. seguridad que La ponen parte, orden en la vía pública. ajá, tal cual, ¿no? Muchas veces no tenemos como que, o por lo menos en Latinoamérica, no tenemos como un contexto agradable de esta institución, ¿vale? ¿Por qué? Porque como lo que comentamos al inicio, la corrupción ha llegado también a este aparato de justicia y lo ha corrompido, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí, comparándolo con Romanos 3:4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar a hacer lo malo. Y no sé si en la siguiente, bueno, en la siguiente va a estar el comentario para completar esta pregunta, pero aquí entramos entonces a hablar de un segmento, no solamente de las autoridades, sino de los que ejercen la justicia, en ese caso, los policías. La parte judicial, por así decirle, ¿no? Que vuelvo a repetir, no me quiero explayar mucho en eso, pero es también parte de la autoridad. Y son blanco de nuestro escarnio, ¿ok? O sea, pareciera que ellos no tuvieran la capacidad de acceder a la misericordia que tú conoces. Entonces, te dejo con la siguiente pregunta porque en la siguiente creo que vas a explicar un poco sobre este punto en la 5. Claro, vos hacías referencia, ¿no? A la corrupción y también al abuso de poder que muchas veces Claro, han tenido a través del tiempo. Pero acá esta pregunta nos muestra que por las palabras de Jesús ya desde los antiguos tiempos, ¿no? Ya había este sí, tipo sí. de actitudes. Y la pregunta es, ¿qué no deben hacer los soldados o las fuerzas de seguridad, ¿no? Y nos manda a comparar Lucas 3:14 en distintas versiones. Te encargo después que me digas cuáles son, porque no busqué los nombres, pero ahí tenemos las Sí, creo. abreviaturas. La primera es King James, seguro, que está en inglés. No voy a leerlo porque ahí sí que voy a ser objeto de escarnio y burla, pero sí, fíjate que dice, bueno, ahí en el medio, y perdón mi pronunciación, dice, do violence to no men. ¿Sí? No hagan violencia a ningún hombre. ¿Sí? Esa es la parte en donde tenemos que hacer Ese centran, hincapié, sí. ¿no? Y bueno, ya en castellano, para mi felicidad, esta otra versión dice, unos guardias le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él le contestó, no hagan violencia a nadie, ¿sí? Ni saquen dinero, confórmense con su paga. Acá está hablando de la coima, ¿sí? Del soborno, del cohecho. La otra versión también dice, le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y le dijo, no hagáis violencia a nadie, ni defraudéis a ninguno con falsía, y estad contento con vuestras pagas. O sea, estad contentos con vuestra paga aplica especialmente a los sobornos, a las coimas, al conseguir dinero por favores, ¿sí? O incluso por exigir dinero ya por hacer el trabajo que deberían hacer, ¿no? O como se ha conocido muchas veces, ¿no? Ah, sí, no querés colaborar, peor, o sea, te dejan librado a que te puedan pasar cosas peores, ¿no es cierto? Entonces tenemos los dos puntos, ¿no? No hacer violencia, no aprovecharte de la fuerza porque estás armado y porque al ser una autoridad sabes que la gente tiene cierto respeto y no contentarte con lo que tenés, no
participes de ganancias mal habidas. Claro, claro. Y hay una exhortación directa, ¿no? Digo, para las personas que quieren saber lo que está ahí representado en esas abreviaturas, VM habla acerca de la Biblia versión moderna, ese es lo que significa, y SM es Nueva Biblia Española, por lo menos es lo que me arroja, igual lo checamos, pero la idea central en todo esto es no hagan violencia a nadie, ni saquen dinero conforme con su paga. Y yo creo que esto, y uno dice, bueno, vale, Robert, me estás hablando de ellos, pero son ellos los que me están pidiendo. Pero acá viene un punto interesante. Nosotros también somos parte de eso. O sea, nosotros también fomentamos eso. O sea, frases como nos ayudamos, o no sé en cada país cómo hagan ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos agilizar este trámite? Claro, Mire, para evitar una multa mayor, ¿no? Mire, o sea, yo recuerdo una de las primeras veces que salí a carretera, bueno, con un carro decente. Recuerdo que tenía un Volkswagen Jetta, bueno, una cosa interesante, no era mío, del trabajo. Y yo en carretera venía súper fastidiado por el trabajo, ya, bueno, ya saben, ¿no? Y yo venía recuerdo, 160 kilómetros, una cosa así, y era fascinante porque el carro era 2.5 turbo, o sea, era una chulada de carro. Y recuerdo que a lo lejos me detuvo un policía federal, bueno, por aquí así le dicen, ¿no? Una gendarmería, algo así. Y yo recuerdo que cuando él me detuvo, nunca se prestó para nada de eso. Él me dijo, joven, estaba más joven que ahora, joven, por su bien, yo le recomiendo, y citó las obviedades de que yo iba muy rápido, y me dijo, mire, para que usted pueda entender la gravedad del problema, le voy a colocar la multa que corresponde, y era era un buen dinero, ¿no? En ningún momento se prestó ni nada, y esta experiencia me llevó a mí a entender que un cristiano, yo estaba dispuesto a agilizar eso en ese momento, siéndole bien honesto. Y esta persona no lo permitió, pero yo lo estaba generando, o sea, yo estaba siendo parte de lo que está hablando aquí, o sea, yo también puedo entrar en este juego. Claro está, que el texto como tal está hablando también de ellos, ¿vale? De esa autoridad, de esta corrupción que se tiene, pero yo creo que también podemos hacer un análisis, Robert, también de nuestra parte, del respetar a esas decisiones, que si bien yo sé que hay injusticias, pero mayor veces nos pasamos los semáforos, hacemos vueltas equivocadas, no Sí, lo pero sé. el versículo anterior decía, o sea, que si haces las cosas bien, no vas a sufrir Claro, ningún tipo de persecución de parte de las autoridades. Si que sos la, malo y haces las cosas mal, sí. que la Es simple, persecución ¿no? solamente sea por el testimonio de Cristo y no por ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, vale. Vamos Dice, a leer aquí la 6. Dice, ¿quiere y puede Dios alcanzar a los soldados? A ese tipo este sector de la justicia o de la autoridad. Vamos a ver un ejemplo. Y aquí hablamos de Mateo 8, ¿vale? Hablamos de Mateo 8, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico. Conocemos la historia y es sorprendente el desenlace que existe acá. Porque él, entendiendo bien cómo funciona esta de la autoridad, o sea, entendiendo bien cómo es este modelo, Cristo se maravilla. Porque él dice, con solo tu palabra. O sea, él había entendido perfectamente cómo funcionaba esto de las autoridades. Y yo no sé, Robert, si eso también aplique en la actualidad como cristianos, como personas que proseguimos al blanco, que tal vez en los últimos tiempos vengamos a ser sustituidos por personas que en términos argentinescos lo tienen reclaro, o sea, lo van a tener reclaro en los últimos tiempos porque es así, es así. Nosotros, no sé, a veces tratamos de jugar con Dios, tratamos de buscar ciertos recovecos al mensaje. Y acá tenemos un ejemplo claro, Robert, de alguien que entendió perfectamente y Cristo
lo alabó y dijo, ¿saben qué? En todo Israel yo no he encontrado a nadie igual a él. Y Yo sé, es un palazo para su pueblo, ¿no? Es un palazo, si querés, para nosotros. claro, Que se nos diga justamente lo que vos decías, o sea, cualquiera que haya entendido esto tan simple va a ocupar un lugar con Abraham y ustedes que creían ser tan especiales, no entendieron esto tan simple, van a ser echados a las tinieblas de afuera. claro, claro, y es algo que queda en la historia. Yo creo que una de las manifestaciones de fe más grandes que podemos ver de alguien que entendió, yo tal vez es posible que este hombre desconocía de muchas otras cosas, pero el inicio y el fundamento para poder avanzar en la verdad lo tenía claro. Eso que ni qué. Y Y aquí aparte que tenemos, le vino la bendición, ¿no? Porque le dijo, ve y que te sea hecho como lo pediste. Y recibió sí, la bendición. Fíjate que sí, tal cual. siendo un centurión, él podría haber dicho, bueno, Jesús es una persona común, yo tengo derecho a pedirle, a exigirle. Y él entendió que Jesús era una autoridad espiritual, se sujetó, pidió por favor y la bendición le llegó. Recordemos que todo esto trata justamente de la fuente y el canal de la bendición. Claro. Justamente en eso, en eso entra, ¿no? Y en la nota hacemos referencia a una otra historia en la crucifixión. En los acontecimientos finales, los días de la crucifixión, se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron en la cruz, el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo e inmediatamente se oyó otra voz que decía, verdaderamente, Hijo de Dios es este. ¿De quién está hablando? Del que estaba ahí, del soldado que estaba al pie. Dice, esas palabras no fueron pronunciadas por un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venía. ¿Y quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de la victoria en los labios, había impresionado a este pagano. El cuerpo mayugado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. O sea, en ese contexto, él lo conoció. Dice, no pudo menos que confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver el trabajo de su alma. En el mismo día, fíjense, eso es interesante, ¿no? En el mismo día de su muerte, tres hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. Qué interesante, ¿no? Entonces, y el último dice, el que comandaba la guerra romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado, ¿no? Y Entonces José estamos de viendo, Arimatea, el ladrón y el centurión. y el centurión, ¿no? Entonces, esta nota viene a complementar la pregunta acerca de que es posible que ese tipo de personas, tal vez con un nivel de corrupción por el ambiente que tenemos, puedan encontrar salvación. Claro que sí. Así que nosotros también tenemos que ser parte de ese proceso para alcanzar ellos su salvación. ¿Cómo? Con el buen testimonio. Y muchas veces nosotros creemos que vamos a ser salvos por las doctrinas, ¿no? Decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo ese centurión? No conocía el sábado, ni el santuario, no Ni conocía la nada, fiesta, ni, o sea, claro, y cómo se va a salvar. Y en realidad, o sea, cada uno va a ser juzgado por el conocimiento que Dios le permitió tener delante y por la decisión que tomó frente a ese conocimiento. Y, en este contexto, hablando de la fuerza de seguridad y hablando muchas veces de las autoridades civiles, no tengan la posibilidad de conocer todas las doctrinas ordenadas como nosotros las tenemos y Dios los vaya a juzgar por cómo realizaron su labor y puedan ser encontrados aceptos delante de Dios por su honor, por su... ¿cómo se dice? Por su trabajo probo, ¿no es cierto? Por ser una persona confiable y honesta, por su honestidad. tal cual, tal cual. Y bueno, mira, te dejo con la pregunta 7. Dice, ¿quiénes también son autoridad? O sea, nos va a sumar a otros. ¿Qué se nos exhorta a hacer? ¿Depende nuestra sujeción de la bondad o intransigencia de ellos? ¿Cómo los amos deben tratar a sus siervos? ¿Y quiénes son los amos de la actualidad y quiénes los siervos? Entonces, Primera de Pedro 2:18 nos dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
¿A qué equivale hoy? A ser empleados y tener jefe. ¿Sí? A eso equivale hoy, ¿sí? Empleados, estén sujetos a vuestros jefes, no solamente a los buenos, sino a los difíciles de soportar. Y Efesios 6:5 dice, empleados, obedeced a vuestros jefes, a vuestros encargados, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Sí? O sea, al jefe del trabajo como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no solamente cuando te están mirando, o sea, no trabajes, no te apures, no muevas las manos rápido, solamente cuando el jefe te está mirando, sino sirviendo de buena voluntad como si estuvieras sirviendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, los jefes, los patrones, los encargados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y para él no hay acepción de persona. O sea, para los jefes no te aproveches de tu posición, ¿sí? Tratalos como tratarías a Cristo. Y para el empleado, ¿sí? No importa si tu jefe es malo o es bueno, trabaja todo el tiempo, cuando te ven y cuando no te ven, como si el trabajo fuera para Cristo, porque la bendición viene del cielo, ¿sí? Y cuando no obedecemos, cuando no nos sujetamos, estamos cortando el canal de bendición. Ay, Robert, me dejas pensando bastante en esta situación. ¿Está la nota? No leí la nota que... Ah, sí, aquí está la nota. No sé Eso si capaz que comentamos esta la nota lección si es... quieres. Lee la nota y la comentamos después. Sí, pero te iba a decir que capaz que esta lección es justamente para que renuncies a tus jefes insoportables y puedas dedicarte al ministerio, ¿no? Si Completo, ¿no? te vi, O, te vi pensando, ¿no? En ese jefe de ventas que te está exigiendo y que te oprime, ¿no? Y se te No, pero notaba en la... fíjate que hablando de eso, híjole, qué complicado es esto cuando hablamos también de por medio, hay sindicatos, por ejemplo. Mm, No voy a hablar mal de ningún sindicato, ¿vale? Yo desconozco completamente el contexto de cualquiera. Voy a hablar de mi experiencia, de los que yo he visto que pueden ser la minoría, ¿vale? Simplemente eso. Cuando hay personas sindicalizadas en un trabajo, no se hace ni más ni menos. Se hace justo lo que el patrón alcance a ver. No sé si me explico. ¿Por qué? sí, Porque tienes una organización atrás que te protege. Ok, yo sé y entiendo el sentido por el cual se arman los sindicatos, ¿vale? Y también hay todo un tema para hablar de eso. También hay comentarios de la Magdalena sobre ese tema. Aquí el punto es que depende de la persona. Porque cuando yo he estado en una de estas entidades de gobierno, los sindicatos son fuertísimos. Hay personas sindicalizadas cristianas que hacen lo mínimo y lo justo solamente que alcanzan a ver, justo como lo que estamos leyendo aquí. Pero hay otras personas que pareciera que no fueran sindicalizados, que son de confianza del patrón, que trabajan muy bien, que son de respeto, que son el pilar del lugar donde están, del taller. Y tú dices, oye, pues, ¿qué pasó? Y muchas veces me lo cuento, ¿sabes qué? Yo sé que esto no me lo van a pagar, pero yo sé que es lo correcto, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé, o sea, no es a ver si me explico, no es que simplemente por hecho que estés en el sindicato es malo, ¿vale? Sino es la actitud de la persona. O sea, no empecemos a satanizar cuestiones, sino estamos hablando de actitudes individuales, de posiciones, y estamos hablando de un segmento de personas que son los cristianos, que esos sí. tienen que influir sobre todos los demás. Yo creo que el pecado ha hecho que cada uno busque su beneficio personal, ¿no? Lo hablábamos las semanas anteriores, como en el caso del matrimonio, ¿no? Tantas veces el hombre ha abusado de la mujer en todos los sentidos, En que su hoy en día posición, ¿no? tenés el movimiento feminista que reacciona queriendo invalidar al hombre. Y en ese sentido es lo mismo, tantos años de jefes, dueños, terratenientes,
pisoteando a los empleados, reteniendo la paga, que ahora vos tenés los sindicatos reaccionando, queriendo estafar a los dueños, a los terratenientes, ¿no es cierto? El pecado hace eso, el pecado hace que cada uno desfigura busque, el modelo. Exactamente, el egoísmo, que cada uno busque lo suyo, y este modelo divino prácticamente no se ve representado, no existe hoy en la sociedad. Tal cual. Y bueno, te dejo con la nota. Dice, los que son infieles en el menor de los asuntos temporales serán infieles en las responsabilidades de mayor importancia. Robarán a Dios y no responderán a las demandas de la ley divina. No se darán cuenta de que sus talentos pertenecen a Dios y deberían ser consagrados a su servicio. No se considera como siervos fieles a los que no hacen nada por sus patrones fuera de lo que se les ordena, cuando saben que la prosperidad del trabajo depende de un poco de esfuerzo extraordinario de su parte. El empleado nota muchas cosas que esperan ser hechas, aun cuando no hayan sido especificadas. Podrían evitarse desperdicios y pérdidas si quienes profesan el nombre de Jesús manifestaran diligencia concienzuda y esfuerzo abnegado y pusieran en práctica en su vida los principios de amor que Cristo nos ha encomendado. Pero en la causa de Dios trabajan muchos que sirven al ojo. Servir al ojo es hacer ojo, ¿no? Cuando me están mirando. ¿Sí? Cuando no me miran, me puedo echar una siesta, puedo hacer menos, puedo ir más lento y voy a esperar que me digan lo que tengo que hacer. ¿Sí? Yo más o menos sé que podría hacer, pero si a mí no me dicen, entonces yo no me muevo, ¿no? Estas personas no están siendo infieles, no están timando al jefe, están siendo infieles para con Dios. ¿Sí? Si no podemos ser fieles en estas cosas terrenales, mucho menos en las celestiales. Es el carácter el que se forma, ¿no es cierto? Y mira, y con eso que estamos comentando, yo sé que tenemos acá un reto de hacer todo esto en una hora, pero es que en serio, da bastante, eso es algo muy práctico, ¿vale? Lo estamos aterrizando, el modelo divino lo estamos aterrizando a cuestiones muy prácticas. Y ojo, no estamos acá para juzgar a nadie, ni tenemos intenciones de salir peleando con nadie. Yo lo hablo por mí, yo creo que Robert también habla por él, de muchas actitudes que hemos tenido en el pasado, de cosas que son tal vez hasta culturales en la forma en cómo funcionamos, pero nuestro reino no es de aquí, ¿vale? O sea, nuestro dominio no es de aquí, y nuestro rey y nuestro testimonio no va a ser de aquí. Así que esforcémonos un poco para tener esto en la mente, de que lo que estamos tratando de hacer acá es conectarnos con aquel que nos ha redimido, y esa es la forma en cómo él actuaría. Entonces, la pregunta 8 dice, y vamos a tratar de avanzar un poco más rápido, Robert, porque sí faltan algunas preguntas, pero bueno, ¿a quién desecha y quién es, ¿a quién desecha y quién desecha al juez establecido por Dios? ¿A quién está desechando? El que desecha al juez. Al juez. Claro. ¿Vale? Y aquí, por obvias razones, va a saltar una historia, y sí, está en 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, con todo lo que te pidan, que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me ha desechado, para que no reine sobre ellos. Y acá hay todo un tema, hay varios textos, y por tu risa quieres comentar algo, así que dale. Y no, la pregunta es un poco retórica, ¿no? ¿A quién está desechando? El que desecha al juez que fue establecido por Dios. O sea, la pregunta es retórica. Si fue establecido por Dios, cuando vos lo desechás, estás desechando al que lo pone, que es Dios, ¿no es cierto? Sí, y esta historia, si la analizan bien, nos da para varios principios bíblicos que a veces uno dice, siempre ha estado ahí para entender y nunca me ha caído el 20. Y es que acá vemos claramente el ejemplo de lo que tú decías al inicio de la lección, dando como una introducción, acerca de cómo funciona las autoridades de parte de Dios. Y acá el pueblo estaban buscando un modelo basado en otros pueblos. Nosotros queremos de que nuestro rey vaya por delante, nosotros queremos de que pase esto, y el Señor le dijo, oigan, vale, pero miren, si ustedes quieren este modelo, definitivamente van a tener que dar a sus hijos, dar a sus hijas, dar cierto diezmo para el rey. Entonces, entendamos esta parte, ¿no? La nota, ahorita comentamos bien la pregunta, pero dice la nota,
no había manifestado falta de respeto hacia él, sino hacia la autoridad de Dios, que había designado a los gobernantes de su pueblo. Los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios, no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que lo envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos, y rechazan la autoridad de él. Los que desprecian y rechazan al siervo de Dios no solo demuestran el desprecio al hombre, sino a su Señor que lo envió. Eso es la misma, bueno, es el mismo comentario que está acá, pero extraído del comentario bíblico. Entonces, Robert, aquí entramos en una discusión tal vez con personas en varias ocasiones acerca de que no, pero mira, el gobierno nos está haciendo mal, por eso, por otro, vamos a entrar en una desobediencia civil, vamos a actuar de esta otra manera. Entonces, volviendo creo que a un punto repetitivo en esta lección, y es también entender de que el tema de los pactos, yo sé que algo que hemos hablado bastante en otras transmisiones, en eventos especiales, yo creo que aquí también entra perfecto, Robert, porque al inicio hablábamos acerca de que Dios no necesita ser defendido, ¿vale? Dios no necesita ser ayudado para componer ciertas situaciones en el ámbito civil. Él está permitiendo algo. Él está dejando que lleguen ciertas cosas al pueblo, a una nación, a algo, y a mí me toca solamente vivir de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a su ley, de acuerdo a lo que Él ha dejado en claro, que todo lo demás Él hará. No me toca a mí entrar en esa discusión. Y ojo aquí con esto, Robert, porque yo sé que tal vez en nuestro país estamos sufriendo ciertos cambios políticos. La posición de Daniel, vamos a ponerle tal vez algún contexto más contemporáneo. Daniel antes estaba en la izquierda con Babilonia, o en la derecha. Cuando llega Ciro, llega el nuevo imperio, se pasa a la derecha o a la izquierda. No sé, póngale la ideología que quieran. ¿Qué le toca hacer a Daniel, Robert? Él siendo un gobernante o teniendo cierta posición, a él le toca simplemente dar testimonio de su fe, aunque eso le cueste ir al foso de los leones. ¿Sí? Sí, si miramos a Daniel y los amigos desde el principio, ellos fueron tomados como esclavos desde muy pequeños. Y les tocó, primero, que sus nombres sean cambiados, o sea, les pusieron nombres de dioses paganos, no se quejaron. Les tocó aprender otros idiomas, les tocó aprender ciencias que no tenían ningún interés para lo que es la salvación, ¿sí? Sin embargo, tuvieron que aprender toda la ciencia de los caldeos, de los babilónicos, las artes políticas, tuvieron que aprender a hacer de todo, o sea, tuvieron que aprender a vivir como alguien de esa nación. Sin embargo, las únicas veces que ellos no obedecieron fue, primero, con la alimentación, que viene por una Claro. ley de Dios, ¿sí? El tema de los animales inmundos, por el tema de no arrodillarse delante de la estatua, por el tema de orar, por eso Daniel fue al foso de los leones, ¿sí? Y no sé si se me está escapando alguno más, pero son tres que tienen que ver con mandamientos bien explícitos de Dios, ¿eh? O sea, no es necesario buscarle, acá se dice buscarle la quinta pata al gato. O sea, son bien explícitas las veces que ellos se rehusaron a obedecer a las autoridades porque iba en contra de los mandamientos de Dios. No trataban de buscarle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo acá cuando nos obligaban a usar mascarillas. No, porque el dióxido de carbono que genera te atrofia el cerebro y eso hace que no puedas adorar a Dios, por eso yo voy a desobedecer. O porque me tengo que poner alcohol en las manos y eso hace que las manos se me sequen, no estoy cuidando a mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo, por eso no obedezco. O sea, tratamos de buscar excusas, bautizarlas, ¿no es cierto?, a las excusas, bañarlas de algo celestial con tal de no obedecer. Cuando los ejemplos bíblicos son claros, Claro. cuando va algo directamente en contra de un mandamiento de Dios, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, te dejo con la pregunta 9.
pasamos a la historia de Pablo, ¿no? A Pablo, Ujú. que era Aquí, un aquí está, hombre, aquí está muy fue un buena. Yo hombre, no lo había visto de esta manera, la verdad, reconozco. Te dejo con la historia, pero está muy sí, bueno aquí. mira, está bueno el contexto de Pablo, porque él empezó siendo un hombre, o sea, un fariseo con cierto poder importante, encima ciudadano romano, utilizó la fuerza para perseguir, después se convierte, ¿sí? Y siendo uno de los grandes apóstoles, le tocó estar preso un montón de veces, estar encadenado un montón de veces, y fíjense en esta ocasión, dice la pregunta, ¿no? ¿Reconocía Pablo al príncipe de los sacerdotes, o sea, al sumo sacerdote, como una autoridad superior? ¿Validó como vigente el principio de no maldecir al príncipe del pueblo? Y esto lo podemos hoy, si querés, podríamos hacer la aplicación, ¿no? A nuestro tiempo. No, pero por ejemplo, a mí me expulsaron de la iglesia adventista, entonces yo no soy más miembro, entonces tengo derecho ahora a atacar a toda la asociación, a atacar a los pastores, a atacar la iglesia, a atacar todo lo que hacen. Los voy a escrachar en público, como yo lo he hecho en cierto momento hasta Sí, que entendí yo también, esto, ¿vale? O sea, reconocemos eso también. hasta que lo entendí y yo dije debería haberlo hecho de otra manera, ¿no? Pero buscaba a ver cómo exponer a escarnio público lo que hacía, porque yo ya no era miembro, ¿no? Fíjense la historia de Pablo, en Hechos 23, dice entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Ahora, fíjense que los presentes le dicen, ¿al sumo sacerdote de Dios estás injuriando? Y Pablo dice, perdón hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Perdón. Pablo se No, podría haber considerado desglosado, se podría haber considerado, ellos rechazaron a Jesús, ese sumo sacerdote para mí no es nada. Y sin embargo, fíjense cómo actúa, siendo que le pegaron injustamente, que estos tipos eran hipócritas, que estaban totalmente corrompidos, que no tenían ya ningún derecho de nada, y sin embargo dice, perdón, mala mía, me equivoqué. ¿Es el sumo sacerdote? Discúlpenme. La Biblia dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. no, yo, o sea, me gustaría hacer un viaje en el tiempo y recortar este cuadrito que estamos haciendo aquí ahorita y dármelo, ¿no? O sea, mira, cuántas puertas nos cerramos, ¿vale? Ya que estamos en una catarsis entre nosotros, pero ¿cuántas puertas nos cerramos por no tener el carácter de Dios o no reflejar este modelo divino? ¿Cuántas puertas nos cerramos? Y solitos nos buscamos problemas y yo no sé, yo me imagino a nuestro Padre Celestial mirándonos a nosotros como un pueblo de Israel pidiendo un líder y así viéndonos con cara de, ok, vale, voy a tratar de sacar algo bueno de esta cosa que acabas de hacer y, y tratar de acomodarte en su misericordia de tal manera que tú puedas volver a ser un instrumento de Él. Eso te lo hablo a mí. Yo, o sea, los digo como mi padre ahorita. Yo sé que públicamente nadie conoce a mi padre, pero él fue una persona muy dura en todo eso. Me estará escuchando ahí, perdón, padre. Pero ¿cuántas puertas no nos cerramos por estas actitudes y no? Y tal vez nuestro celo sincero no era acompañado o no era sancionado por Dios. Y íbamos por nuestro lado. Íbamos con nuestras obras, con Uf, nuestro esfuerzo. es que en Bueno, nombre de Dios se han hecho las peores atrocidades en la historia de la humanidad, en nombre de Dios. ¿Por qué y nosotros seríamos ajenos a eso, no es cierto? mira, hasta hace unos meses yo me sentía completamente ajeno a esa historia, Robert, pero hoy por hoy estoy más que metido en esa historia.
Y bueno, mira, seguimos con eso. La pregunta 10, ¿qué no se debe hacer a los jueces y príncipes? Éxodo 22, hay un texto en especial acá que dice, no injurias a los jueces ni maldices al príncipe de tu pueblo, que es el contexto que estamos leyendo al inicio. Y Eclesiastés 10:20 dice, ni aún en tus aposentos digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevan la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Vos sabés que acá siempre había un dicho en Argentina que alguien, cuando no quería decir quién le contó, decía, ¿por qué un pajarito me contó tal cosa? Ahora veo de dónde sale el dicho, ¿no? Las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Yo creo que acá puede estar hablando también de los ángeles, ¿no? Que todo lo que decimos y hacemos está siendo anotado, incluso lo que hacemos en privado. Miren, y vamos a hablar un poquito de lo público o semipúblico, no sé cómo se pueda decir. Ahora, lo que pensamos está que como en un diario digital que se llaman redes sociales. Y pensamos que eso es mío. No sé qué pasa, ¿no? Pero pensamos que es mío, pero realmente no es mío. O sea, cualquier cosa que sube a internet ya no es tuyo. Y en ese sentido, a veces nos damos ciertas libertades como hijos de Dios, hablando cosas que no debiéramos. Y siempre, como siempre dicen, ¿no? Como comúnmente dicen en la política, siempre hay un tweet, o sea, siempre hay una publicación que saldrá a colación. Acá el punto es que estamos hablando no de tu persona, o sea, no de lo que tú hiciste, sino de la mancha que hacemos nosotros al evangelio. Y este es el centro de todo, o sea, la mancha que hacemos nosotros. Ahora, hablando de eso, que es público, por así decirlo, fíjate que acá el consejo va más allá de eso, va más allá de eso que es público y que solamente ven tus 200 personas que te siguen, tal vez en tu red personal. Acá está hablando que ni siquiera te pongas tú a estar hablando en sobremesa con tu padre, con tu madre, hablando y diciendo que el gobierno, que eso, que lo otro, porque ahí estamos dando testimonio, Robert, de que con nuestra palabra, que Dios no está al mando, ¿vale? Así es. Igual, bueno, Facebook, hablabas de Facebook, Facebook tiene una opción que se llama Recuerdos, donde vos todos los días podés ver lo que escribiste ese mismo día en todos los años anteriores. Ha sido una gran herramienta para mí para empezar a borrar, por lo menos desde el 2008, 2009 Es hasta hace unos 2, 3 complicadísimo, pero años, bueno, buena opción que me estás dando. por lo menos para reparar un poquito los daños, ¿no es El cierto? daño, ¿no? Y de Sí, acá tal en cual. más ser diferente. Te dejo con la 11. Dice, ¿a quién maldice el que dice mal del rey? Isaías 8:21 dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y por lo tanto a su Dios, levantando el rostro en alto, o sea, haciendo afrenta. Entonces el que maldice al rey, el que maldice a las autoridades, está maldiciendo a Dios, que es quien las pone, ¿no es cierto? Sí, y aquí es como que recalcando, ¿no? Todo eso que estamos hablando hasta ahora. Y yo no sé, vuelvo a repetir, o sea, lo que estamos acá, creo que, no sé por qué, bueno, creo que Leandro también no se salva de eso, perdón, Leandro, de lo que estamos diciendo, pero, La ligó Leandro. pero no sé por qué Dios nos colocó en este repaso, Robert, por lo menos tú y yo tenemos historias, y acá no estamos hablando por nadie, ¿vale? No, esto es un programa totalmente público, si bien interactuamos en las redes sociales y en el chat, yo agradezco mucho que sigan conectados hasta este punto, porque nos estamos pasando de la hora. Nos estamos hablando nosotros, hermanos, ¿vale? Me estoy hablando a mí. Robert se está hablando a él mismo. Robert se está hablando al Robert que tenía una tacita de café así mirándose, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Es una gran enseñanza. Y si nosotros queremos empezar a avanzar en la fe, empezar a entender el modelo, que no quede todo solamente en el papel, que no quede en la discusión de sábado, que se traslade a actos
entendiendo de que en otro tiempo el Señor ha sido muy maravilloso, pero hoy en día tengo temor. Yo tengo temor o tener temor de caer en eso, en estas circunstancias, porque el pecado siempre te vaya a llevar a otro pecado, y con la ayuda de Dios, ponernos en sus manos para que seamos un ejemplo en estas cosas, como también en lo espiritual, que es lo que hemos hablado anteriormente, en la familia, en todo eso. Bueno, avanzamos ya estamos terminando, y dice la pregunta número 12, ¿estaba vigente este principio en tiempos de Jesús? Hablando de todo eso, ¿no? Aquí creo que podemos avanzar un poquito más rápido. En Marcos 12:17 dice, respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron con él, pensando de que acá el Señor Jesús vendría siendo otro predicador revolucionario, tal cual como sus corazones pedían que existiera alguien que los librara de Roma. Bueno, pues se toparon con pared porque no era su misión, no era el objetivo. Y yo creo que eso nos da a nosotros la pauta para proceder en nuestro día a día. Así es. Y en cuanto a Pilato, ¿no? Aquel que crucificó a Jesús, dice, ¿de quién tenía poder Pilato para crucificar o soltar? Entonces en Juan 19, 10 al 11, dice, entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarse? Entonces Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí? Él ahí estaba enseñando de que todas las autoridades son puestas por Dios. Tal cual, tal cual. Y eso es estar confirmando lo que hemos hablado hasta acá, ¿no? Y pues bueno, la pregunta 14 dice, ¿a quiénes Dios desea alcanzar también? Y en Hechos 9:11 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me eres, Mejese, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, nos hemos colocado en una posición en la cual nosotros hablamos a personas que tal vez tengan un contexto social muy similar al de nosotros. Hablamos no solamente del contexto social religioso, tal vez económico, tal vez de la vecindad, pero nosotros no sabemos si vamos a impactar la vida de alguien que esté en una posición de autoridad, que bajo injusticia hacia nosotros, en un cobro de impuestos, en un soborno para avanzarnos en la fila, no sé, vengamos a hacer tal vez una reprensión para él y un testimonio de que todavía existen personas que viven bajo las normas de nuestro Dios. Entonces, yo creo que eso es algo para notar. Y aquí en la nota, bueno, yo había subrayado otra en mi repaso. Acá está muy interesante eso. Voy a leer la parte de la mitad. Acá es Robert. Dice, los ángeles buenos inducen a esos agentes de Dios. O sea, hablando acerca de las personas que hoy por hoy estamos llamados a hacer testimonio, ¿no? Dice que se pongan a tales pruebas con razones convincentes a las cuales no pueden resistir los pecados los agentes de Satanás. Unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para derribar mucho mal. Así proseguirán la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su misión. Durante el fuerte pregón del tercer ángel, esos agentes tendrán la oportunidad de recibir la verdad, hablando de estos gobernantes. Y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos en los tiempos de angustia. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Esta cita está muy interesante, está en el folleto, está más amplia, yo les invito a que lo puedan leer, pero hablando de que hasta el último momento nosotros seremos testimonios aún de las personas que nos pueden estar acusando de algo injusto, y que en ese último momento verán en nosotros lo mismo que acabamos de leer acá, con lo que decía a Cristo a Pilato. En el último momento, ¿vale? Podremos nosotros ser esa herramienta, ese instrumento para atraer en ese último momento de la historia a un alma a Cristo.
y ellos con nosotros vendrán a soportar tales cosas que hasta ahora no se han descrito. Entonces, es por eso que estamos hablando de una lección muy práctica. No hay, digo Robert, yo creo que no hay problema por tener planes de evangelismo, por diseñar alguna estrategia de evangelismo, pero si hoy tendríamos que sentarnos a definir cuál es la estrategia de estrategias para evangelizar, es tu vida. Comenzando por esas cosas. Así es. Y nos deja claro que Dios quiere alcanzar a todos, ¿sí? A los policías, a los políticos, a los jueces. Todos son hijos de Dios y Él los quiere alcanzar. Y si nosotros queremos ser parte de la obra, también tenemos que abrirnos a llegar a toda esa gente, ¿no? Dice, a la luz de lo cubierto en esta lección, ¿qué se debe hacer por todas las autoridades de la sociedad? ¿Y sobre quién trae bendición el hacer así? Entonces, Jeremías 29:7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto está en el contexto, ¿no?, de la esclavitud del pueblo de Israel, porque Dios tuvo que permitir que por su pecado sean esclavos, ¿no? Primero de Babilonia, después de Medio Persia, después de Roma. Pero en donde sea que te toque estar, o hoy en día en donde sea que te toque nacer, o en donde sea que te haya tocado ir y mudarte, Dios quiere que pidamos la paz sobre esa ciudad, que oremos por los gobernantes de esa ciudad y que seamos fieles también cumpliendo las leyes y obedeciendo a esas autoridades hasta que algo que nos pidan se oponga a las leyes del cielo. Y llegado es el caso, nuestra actitud también tiene que ser sumisa, ¿no? Como los amigos de Daniel. Vive, oh gran rey Nabucodonosor, te respetamos. Hacemos todo lo que nos mandes, pero no podemos hacer esto que nos estás pidiendo de arrodillarnos delante de otro Dios. Te pedimos disculpas, pero no lo vamos a hacer. Nunca con un espíritu de afrenta, con un carácter de provocación, pendenciero, claro, ¿no? De altanería, de orgullo. Siempre, soberbia, ¿no? Soberbia espiritual, siempre con claro, humildad, siempre con sumisión, dando cuenta, dando argumentos del por qué, ¿sí? De que no es una cuestión de rebelión, sino de que es una cuestión de una adoración total y completa solamente a Dios. Tremendo, la verdad, eso, y nos deja pensando en el desarrollo de cristianos que debemos de estar teniendo ahora. Un análisis personal, pedirle mucho a Dios para transformar nuestro ser a semejanza de Cristo. Y una de las cosas que hemos tratado de definir en estas lecciones es de que eso que estamos tratando de estudiar, que estamos llevando hasta su hogar, deben de tener en claro que debe de servir para una vida práctica, ¿vale? O sea, no se queda mero en un punto de vista en el cual yo puedo poner a discusión en algún momento cuando se preste la situación. No, eso es algo práctico. El modelo divino es práctico, el Señor Dios es algo práctico. Tiene que ir cambiando corazones y primero tiene que avanzar con el mío. Y hoy yo creo que ese mensaje no nos ha quedado perfecto para nosotros, Robert. Y invitamos en el testimonio que tenemos, que pueden tener en nosotros, que con la ayuda de Dios queremos ser alcanzados por esto y ser transformados. También invitamos a todos los que estamos acá conectados y se les agradece que estén hasta ahorita, que puedan también tomar consideración. Antes de decirnos cualquier cosa, por favor, volvamos a repasar todo esto. Si no tienen la lección, descárguenla, busquemos a las personas que consideremos que puedan tener un comentario oportuno, analicemos entre ellos. Mañana tal vez sentémonos en congregación y analicemos este tema, porque yo sé que es polémico, pero a la luz de la Biblia nos toca a nosotros respetar a las autoridades. ¿Con qué finalidad? Para que vean en nosotros un modelo a seguir. Así como Cristo lo fue para nosotros. Es un tema incómodo, un tema fuerte que nos toca a todos en distintos contextos, pero quizás si uno puede dar un consejo es que no lo veamos como una carga, como un mandamiento que se nos impone, el cual tenemos que hacer a regañadientes y pateando el suelo, sino que lo veamos desde el lado de que hay una fuente de bendición, hay un canal de bendición
y que haciendo esto, siendo sumisos y sujetándonos, nosotros recibimos toda la bendición posible del cielo. O sea, es para nuestro bien, no es para el de nadie más, ¿sí? Es para nuestro bien. Y si nosotros decidimos hacerlo de otra manera, lo que estamos haciendo es cortar el canal de bendición y quedar expuestos a lo que es vivir sin Dios, ¿no es cierto? O peor aún, expuestos a lo que el enemigo quiera hacer de nosotros, ¿no? Tal cual. Y bueno, Robert, gracias por estar hasta acá también. Gracias por los hermanos acompañarnos. No queremos dejar esta transmisión sin antes hacer una oración, así que vamos a terminarlo. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tomar decisiones en favor de Él y a hacer testimonio también de Él. Así que yo les invito a arrodillarse y, bueno, a tomar una oración. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Santo. Te agradezco por la oportunidad que nos das de entender tu palabra, de conocer tu modelo, de llamarnos a reprensión, de cambiar nuestra vida, de la invitación que nos das todos los días a través de tu palabra, de ser semejantes a ti. No queremos hacer esto solamente como un mandamiento y tener en nuestro interior una actitud de reproche a estas enseñanzas, sino ayúdanos a entender de que así como tú has tenido misericordia con nosotros, nosotros deberíamos de tener también misericordia por aquellas personas que no han alcanzado ver tu bondad, tu amor, tu mansedumbre, la posibilidad de ser rescatados, Padre. Y te pedimos, Padre, de que tú puedas manifestarte en nuestras vidas, de que cambie nuestros corazones para que fluya a través de nosotros esa bendición. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocer esos mensajes. Ayúdanos, Padre, cada día y no nos dejes solos, por favor. Te pido por todos los hermanos que están acá conectados. Gracias, Padre, por permanecer, por ayudarlos a permanecer acá. Que pueda ser que haya sido de bendición este mensaje y que puedan ellos también aprender de esto y tomar notas de lo que tú has dicho también hoy. Gracias por todo lo que nos das. Todo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Robert, Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hasta la próxima. Ha Bendiciones sido para todos. un gusto estar acá. Dios los bendiga a todos.